Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Tenía que reconocerle, por decirle el mismo día que necesitaba algo apropiado para una cena con el jefe del clan Hyuga. Mai había hecho un gran trabajo con su atuendo. Su ropa negra holgada era sencilla pero fina, casi exquisitamente, y hacía bien en resaltar su piel pálida que, a su vez, resaltaba aún más el color de su cabello y ojos. Sin embargo, si era honesto, prefería las pieles que había usado para reunirse con el Yamanaka el mes pasado. Puede que no fueran tan impresionantes, pero ciertamente eran muy cómodas. Eso no quería decir que no fuera así, ya que la suave tela era agradablemente fría al tacto y se abrazó lo suficientemente suelta como para ser un fantasma contra su piel, pero la simplicidad de las pieles y su pesado calor traían consigo una comodidad que era difícil de asimilar. Partido. Aún así, supuso que podría acostumbrarse a esta ropa, no es que tuviera muchas opciones. Incluso si no dijera nada sobre su nuevo estado como daimyo, Mai se encargaría de asegurarse de que estuviera vestido adecuadamente para su puesto. También era poco probable que aceptara un no por respuesta. Era lo mejor, en realidad, porque estaba mucho más inclinado a dedicarse a sus asuntos como si todavía fuera el joven estudiante de la academia que de alguna manera se había ganado un ejército. La imagen era importante, sí, pero Naruto nunca lo había hecho bien, por lo general se inclinaba hacia el impacto. No estaba tratando de encajar, estaba enviando un mensaje. Ese mensaje generalmente también se transmitía con sus acciones, por lo que vestía no era tan importante. Desafortunadamente, todavía había reglas en este juego y no podía esperar romperlas todas si tenía la intención de seguir jugando. Y fuera de todas las reglas, vestir el papel no era una carga demasiado terrible para él. También había algo que decir sobre disfrazarse. El atuendo adecuado podría hacer o deshacer la imagen de uno, pero también podría afectar la mentalidad del usuario. Las pieles eran salvajes, feroces, pero llenas de un poder natural. Sin embargo, estas túnicas negras lo hacían sentir como el daimyo que era ahora. Poder refinado y fría calma, siempre había sido un señor, pero ahora podía realmente pensar en sí mismo como uno. Lástima, aún así, que no era probable que volviera a ponerse sus pieles. Incluso si su atuendo actual no era más apropiado, la propia Mai le había dicho que pensaba que se veía mejor con estas prendas negras y eso significaba que se quedarían si tenía algo que decir al respecto. Lo hizo, en caso de que no estuvieras muy seguro. Alisándose las mangas, y comprobando que ambas dagas estaban presentes, sus manos se movieron hacia la faja púrpura que separaba su blusa negra de sus pantalones igualmente oscuros. Tuvo cuidado de evitar que sus dedos se engancharan en el fino bordado dorado. No estaba tan seguro de que no fuera oro real y le sorprendería si lo hubiera sido, mientras revisaba sutilmente para asegurarse de que las 4 dagas almacenadas allí todavía. Se mantuvo. No se detuvo a comprobar la ubicación de la 7ª daga. Era bastante imposible hacerlo mientras seguía caminando, pero podía sentirla bastante bien presionada contra la parte externa de la pantorrilla derecha y sostenida allí por las vendas blancas que ataban su cuerpo. Pantalones a sus sandalias tejidas. Su calzado, al parecer, era lo más básico que estaba usando hasta donde él sabía, porque no había nada que pareciera separarlos de cualquier otro par. Por supuesto, Mai era tan práctica como decidida a vestirlo de la mejor manera, por lo que no se sorprendería si ella hubiera renunciado a algo elegante para que él pudiera tener un par de sandalias confiables en caso de que sucediera algo. Esperaba que nada lo hiciera, realmente lo estaba, pero nunca estaba de más estar listo para hacer una ruptura en caso de que los dioses se aburrieran. Los dioses, por supuesto, le recordaron la creencia de los Hyuga en el destino y eso casi provocó que un gemido escapara de sus labios. Si Ashi era como la mayoría de los Hyuga, el destino seguramente surgiría con suficiente frecuencia durante la cena, especialmente si se quedaba por un tiempo, lo cual era probable en esta situación, porque la cena fácilmente tomaría varias horas y posiblemente podría tomar al menos 8 considerando el estado de Hyuga, y eso iba a envejecer muy rápido. Este restaurante tenía el potencial de ser un verdadero dolor de cabeza, pero al menos Hinata estaría allí. Con un poco de suerte, debería poder usarla para manipular ligeramente la conversación y encaminarlos de nuevo en caso de que Yashi comenzara a hablar sobre el destino. Eso es lo que esperaba, al menos. Intentó con todas sus fuerzas no mirar fijamente, o eso es lo que se dijo a sí misma, pero este era el chico que había defendido a su hermana. Por los dioses, no es de extrañar que la antigua heredera pareciera enamorada.
Muchos de los hombres dentro de su clan eran considerados bastante atractivos de una manera casi femenina tanto dentro como fuera del clan, pero nunca antes había tenido la tentación de llamar hermoso a un hombre. Sin embargo, el joven que tenía ante ella no podía describirse de otra manera. Y pensar que él no era solo el que había declarado a su hermana bajo su protección, sino de quien buscaba protección ahora. El joven con conexiones con los temibles lobos, un grupo que recientemente había sido declarado un casa noble por el mismo daimyo. Naruto, estaba segura, se vería en su lugar entre el tribunal de bomberos imperial. El pensamiento fue suficiente para traer una leve capa de rojo a sus mejillas, lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida en la luz naranja del comedor formal del complejo, pero lo suficiente para que ella pudiera sentir que sus mejillas se calentaban. Sin embargo, fue difícil apartar la mirada de él y sin duda su hermana, y tal vez incluso su padre, estaría de acuerdo. La tela de medianoche, que estaba lo suficientemente suelta como para no ser apretada, pero que estaba lo suficientemente cortada para ajustarse a la forma, absorbió la luz a su alrededor mientras su piel pálida reflejaba la luz de la habitación, un contraste que la hizo dudar, aunque solo sea por un segundo, de que él era solo un hombre joven. Un joven hermoso, pero joven de todos modos. Su cabello, a diferencia de su piel, no reflejaba la luz. En cambio, pareció capturarlo, ardiendo con un naranja llameante con el parpadeo de las velas. Era como si su cabeza estuviera coronada por llamas vivas, el hijo de Amaterasu hubiera dado carne. Por otra parte, con lo hermoso que le parecía, no podría ser esto, tal vez, la propia Amaterasu que bajó a visitar el plano mortal. Su cuerpo tembló levemente ante la idea. Si realmente era Amaterasu sentada en su mesa, conocida y contactada por su hermana Hinata, tal vez había algo de verdad en la idea de que Hinata era una especie de diosa o al menos estaba conectada con Fate de alguna manera que no podían entender. Sacudió la cabeza, desalojando el pensamiento que intentaba echar raíces. Esa línea de pensamiento era ridícula. Su hermana no era una deidad y tampoco lo era el niño sentado frente a su padre. Incluso cuando ella descartó la idea, sus ojos morados brillaron con más luz de la que posiblemente debería reflejarse de las llamas abiertas y otro temblor atravesó su pequeño cuerpo. Su hermana no era una deidad, estaba decidida en ese hecho, pero Naruto podría tener vínculos con los dioses. Y esa era una razón más para que ella se pusiera en su gracia. Una suave sonrisa adornó sus labios mientras miraba a su hermana. Incluso con la luz ocultando su sonrojo, no hizo nada para disfrazar la forma en que miraba a su invitada. No es que pudiera culparla, de verdad. Una figura imponente fue la que cortó, de espalda recta, regia y absolutamente imponente. No se veía cómodo con su atuendo, estas nuevas prendas negras coloreadas con solo una pizca de púrpura y un tenue brillo de oro, pero tampoco se veía incómodo. Era como si siempre hubiera tenido que usarlos, porque le encajaban perfectamente en el estado al que había llegado tan recientemente. Hyuga Hinata nunca le dio mucha importancia al destino, no como el resto de su familia, pero incluso ella no podía negar que algo más parecía tener algo que ver en la vida del joven sentado tan elegantemente en su mesa, buscando todos los mundos como si fuera perfectamente natural que lo encontraran cenando con la cabeza de los Hyuga. Sus ojos lo contemplaron brevemente y sintió que sus propias mejillas se calentaban. Su atractivo era innegable, algo que se hizo obvio por los intentos mal escondidos de su hermana menor de mirarlo durante la cena, pero había una gran diferencia, estaba aprendiendo, entre cuando él simplemente se ocupaba de sus asuntos y cuando se ocupaba de él. Eso. La confianza y la autoridad que se desprendieron de él llenaron la habitación, atrayendo todas las miradas hacia él y exigiendo toda su atención. Incluso su padre tuvo que hacer un esfuerzo visible para mirar a sus hijas durante la conversación en el comedor para que no pareciera que estaba mirando a su invitado de honor. A pesar de tener toda la atención de todos allí, Naruto no pareció notar en absoluto, algo que Hinata supo de inmediato estaba lejos de la verdad. Aún así, simplemente se sentó allí, la más leve de las sonrisas tirando de sus labios, mientras respondía cortésmente a las palabras de su padre. Si no hubiera conocido al líder de los lobos como lo hacía, podría haberse sentido inclinada a creer que era simplemente del tipo callado, tímido y poco dispuesto a ser el centro de atención. Su presencia contundente, incluso cuando solo ocasionalmente asentía con la cabeza a lo que fuera que su padre estaba diciendo, debería haber sido suficiente para decirle a los desinformados lo increíblemente equivocados que estaban. No, solo estaba callado porque aún no era el momento de hacer ningún tipo de movimiento. Justo cuando su padre buscaba leer sobre su invitado, ese mismo invitado estaba sintiendo a su padre, analizando todo sobre él para ver cómo podía beneficiarse mejor de su situación actual.
Sin duda, era un lobo, uno por lo general al acecho, pero en este momento lo comparó con una serpiente al acecho para atacar, una lengua bífida escondida hasta que llegó el momento de persuadir a su presa para que adquiriera una falsa sensación de comodidad y seguridad. Tenía que admitir que era extraño que él siempre pareciera parecerse a un animal diferente. ¿Fue simplemente porque no había ninguna criatura a la que se pareciera por completo, o cambió cuando le convenía para lograr sus objetivos? Hinata, como era de esperar, tenía la sensación de que era muy probable que fueran ambas cosas. Apartándose del joven cuyo papel exacto en su vida no podía definir del todo, sus ojos lavanda se posaron en su hermana, que todavía estaba haciendo todo lo posible para parecer solo levemente interesada en su invitada. Al menos, le hizo saber a Hinata exactamente por qué su hermana había sacado a relucir el asunto de no haberle agradecido nunca a Naruto por sus acciones de defender el honor del clan, o cualquier tontería que fuera que hizo que su padre estuviera de acuerdo. Juró que Navi realmente creía en las estúpidas enseñanzas de los mayores o simplemente era demasiado buena usándolas para manipular a su padre, y amenazó con convertir su suave sonrisa en una amplia sonrisa. Teniendo cuidado de asegurarse de que no fuera así, tuvo que preguntarse momentáneamente por qué su hermana había querido reunirse con Naruto. Su conexión con los lobos, o aliados poderosos como había dicho su padre, se conocía desde hacía más de un año sin que ella dijera nada y no fue hasta después de que Navi sacó a relucir el tema de reunirse con él que la Casa de los Lobos fue anunciado como parte de la corte de bomberos imperial, por lo que no podría haber sido así. Entonces, ¿cuál había sido su razón? ¿No podría tener nada que ver con los lobos? ¿Era solo porque sentía curiosidad por él, después de haberla oído hablar de él o haberlo visto sobre el pueblo? ¿Tenía algo que ver con ella? ¿Era por eso que su hermana había despertado un interés repentino? Pero eso no tenía ningún sentido, realmente no había estado haciendo nada. De hecho, aparte de reunirse con algunos de los miembros más influyentes de su rebaño, Naruto se corrigió a sí misma, realmente no había estado haciendo mucho. Y fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Si ella solo había estado cuidando al rebaño, y sus acciones estaban detrás del deseo de Hanabi de encontrarse con Naruto, el joven para proclamarla bajo su protección en la academia, ¿Hanabi de alguna manera sabía del rebaño? Y si es así, ¿qué estaba planeando? La cena continuó por el mismo camino durante las siguientes 2 horas, Naruto no prestó atención al nerviosismo que se había apoderado de Hinata y solo se interesó levemente en la combinación de vacilación y esperanza en los ojos de su hermana mientras ella continuaba mirándolo. Ninguna de esas cosas le molestaba. Y así, por otro lado, lo estaba poniendo de los nervios. Sin duda fue un sentimiento compartido. Hacía mucho que estaba acostumbrado a poder leer sobre la gente que lo rodeaba y era, si lo decía él mismo, bastante competente en los juegos que se jugaban tan a menudo durante la difícil danza de la política. Desafortunadamente, lo mismo parecía aplicarse también a Ieyasu. Si no fuera por la expresión apenas perceptible de su rostro que coincidía tanto con sus propios sentimientos sobre este asunto, podría haber tenido la idea de que estaba superado. Esto era mejor, esta igualdad, pero no hacía más fatigoso tratar con ella. Aparte del lento progreso, ya que ambos intentaron hacerse una idea del otro sin mostrar sus propias manos, lo que, sin duda, podría haber sido más fácil si el jefe del clan se hubiera inclinado a subestimarlo, las cosas iban bastante bien. La música llenó el aire de una habitación adyacente, atravesando las delgadas paredes con una facilidad apenas amortiguada, y la comida era buena. El ambiente, aunque formal, seguía siendo cálido y decentemente cómodo para quien ya había cenado en el palacio del daimyo. Con todo, se estaba divirtiendo bastante, a pesar de la naturaleza tediosa de su juego actual con su anfitrión. Aún así, no pudo evitar estar un poco agradecido con la hija menor, la que no parecía capaz de decidir si su presencia allí era algo bueno o no, cuando ella habló por lo que tenía que ser menos de la 12ª vez esa noche. Padre, hemos estado cenando por algún tiempo. Ella empezó. Quizás podríamos descansar unos minutos. Podría mostrarle a nuestro invitado los jardines. El ceño pensativo solo tomó su rostro por un momento antes de asentir. Una buena sugerencia. Estuvo de acuerdo el jefe del clan. Estoy seguro de que todos podríamos usar un momento para estirar las piernas y dejar que nuestra comida se asiente. Se volvió hacia su hija mayor. Informe a las cocinas que hemos terminado con la comida y que comeremos algo dulce cuando regresemos. Era obvio, al menos para Naruto, que quería un momento para sí mismo para poder pensar en la reunión hasta el momento sin tener que continuar la conversación. Era comprensible y Naruto tuvo que inclinarse mentalmente hacia el hombre.
Como estaría recorriendo los jardines con la heredera, no tendría la misma ventaja. Sabiendo esto, no pudo evitar mirar al hombre a los ojos, sonreír e inclinar la cabeza lo más mínimo para decir que sabía muy bien lo que se estaba haciendo. Él lo sabía y lo aprobó. Una sonrisa similar, aunque notablemente más pequeña, apareció en los labios de Yashi y por un momento pareció que el hombre no sabía si estaba más decepcionado por ser visto, aunque con tanta facilidad o divertido que el chico, de hecho, parecía ser su partido. Era algo extraño, sin duda, para ambos. No con frecuencia se vieron desafiados. A pesar de sí mismo, e incluso sabiendo lo que estaba pasando en el clan a espaldas del hombre, Naruto descubrió que le gustaba el jefe del clan Hyuga. Sería una lástima que se interpusiera en su camino. El sol se había puesto por completo en algún momento durante la cena y ahora solo quedaba un estremecimiento de calor en el aire de la noche, que pronto desaparecería cuando la noche se apoderara del mundo. Había pocas linternas encendidas alrededor del complejo, probablemente debido al hecho de que los centinelas no necesitaban que fuera demasiado brillante para detectar intrusos, pero la luna llena era más que suficiente para iluminar la oscuridad a su alrededor. Aparte del leve susurro de una suave brisa que acariciaba los planos cercanos y el ocasional movimiento de sus ropas, no se oía ningún otro sonido mientras caminaban por el sendero de los principales jardines Hyuga. Esperaba que hubiera al menos alguien alrededor, pero tal vez simplemente tenían una tendencia a retirarse antes que la mayoría de la aldea. Eso o alguien había arreglado la privacidad. Si ese había sido Yashi, Hanabi miró brevemente a la joven que caminaba a su lado, o si fue simplemente una coincidencia, o incluso si otros miembros del clan simplemente los vieron y les otorgaron privacidad por su propia voluntad, no lo sabía. Tampoco estaba seguro de si importaba. Naruto-san. Su voz rompió el cómodo silencio que había existido entre ellos y él la miró. Ella había hablado y, sin embargo, sus ojos no se atrevieron a encontrarse con los de él, casi como si estuviera asustada. No parecía asustada, más como vacilante, preocupada. Sí, Hanabi-san. Él le dio una suave sonrisa, más para tranquilizarla que porque estaba disfrutando de su compañía, que, de hecho, lo estaba, pero eso no venía al caso, pero si ella realmente logró verlo permaneció desconocido para el joven Daimyo. ¿Podríamos sentarnos un momento?, preguntó, señalando un banco cercano. Me gustaría hablar contigo. Alzando una ceja, frunció el ceño. Esto era extraño, honestamente no tenía idea de lo que ella quería hablar con él. Por otra parte, él tampoco podía pensar en nada de lo que ella quisiera hablar que necesariamente sería algo malo, así que con un breve asentimiento estuvo de acuerdo. Ciertamente. Los dos se movieron para sentarse en la fría piedra del banco y el silencio descendió una vez más. Esto no molestó a Naruto en absoluto, podía esperar a escuchar lo que ella quería decir. ¿Y si ella no lo dijo? Bueno, estaría un poco curioso, pero hasta donde él sabía no era una pérdida real. Fueron casi 5 minutos de silencio después de que ella se armó de valor y se lanzó de lleno. Sé de Hinata no Mikoto. Enarcó una ceja, pero no dio ningún otro indicio de haberla oído. Aún así, empezando por eso, sabía que ella era la heredera ahora, ¿no debería eso significar que estaba siendo entrenada para ser la próxima directora? Ya si conocía el juego, él también jugaba muy bien, entonces, ¿estaba haciendo esto a propósito o simplemente estaba desesperada cuando se trataba de sutileza? Si él hubiera sido un hombre menor, ella habría muerto tan pronto como las palabras se registraron y él se habría preocupado por quién más podría haberlo sabido y cómo se enteró más tarde. Afortunadamente para ella, él no era un hombre menor y fue lo suficientemente inteligente como para escucharla antes de decidir qué curso de acción quería tomar. ¿De quién, ahora? Ella le lanzó una leve mirada, sus rasgos afilados le recordaban a su padre. Era obvio a quién seguía y parecía que él estaría en mayor desventaja de lo que se había imaginado anteriormente. Mientras Yashi tuviera tiempo de reflexionar sobre sus pensamientos en paz, continuaría con el juego, aunque a un nivel menor. Si este había sido el plan del hombre, Naruto lo maldijo y lo aplaudió. Si no, bueno, todavía estaba en desventaja, ¿no? Sé que usted sabe. No pudo detener la leve sonrisa que tiró de sus labios. Y ahora sé que sabes que sé que, exactamente. Ella frunció el ceño, algo que era realmente más adorable que cualquier otra cosa considerando su edad y pequeño tamaño, y le lanzó una mirada sucia. Sobre Hinata no Mikoto. ¿Qué es lo que se supone que debo saber que sabes que sé sobre Hinata no Mikoto? Ella gruñó, de hecho gruñó. Le estaba empezando a gustar antes de agarrar la pechera de su camisa y acercarlo a ella.
Sus narices se tocaron antes de que ella se diera cuenta de que tenía una cuchilla en la garganta y su expresión divertida se había desvanecido por completo de su rostro. Lentamente lo soltó, sus ojos nunca dejaron el frío metal que tenía contra su piel. Pensaremos mejor en intentarlo de nuevo, ¿no es así? Apenas se contuvo de asentir. Ese sí. Ella ciertamente lo haría, eso casi le había costado la vida cuando todo lo que tenía la intención de hacer era mirarlo y decirle que se callara. ¿Ahora, estabas diciendo? Preguntó mientras devolvía su espada a la banda púrpura envuelta alrededor de su cintura. Sé lo que está haciendo Hinata. Ella comenzó de nuevo. Era obvio que tendría que ser completamente abierta y esperar tener razón. Había pocas posibilidades de equivocarse, pero una pequeña posibilidad era más que suficiente para que algo saliera mal. Y sé que los lobos están con ella. ¿Sabes? Qué interesante. Él no parecía interesado, en lo más mínimo, y la forma en que la miró con el ceño fruncido como un dios enojado la hizo querer encogerse en sí misma. Nunca más, se prometió a sí misma, sería tan tonta como para tocarlo sin permiso. Al menos, no hasta que estuvieran al menos en términos amistosos. Tenía que recordar que no era alguien de la academia o un miembro de menor rango del clan. Este ni siquiera era un igual, era superior a ella. Enfadada o no, no debería haberse atrevido a ser tan libre con sus acciones. Ella era la heredera Hyuga, la hija de Yashi, era mejor que perder el control así ni por un segundo. Sé que tienes vínculos con los lobos, estrechos vínculos, y no soy tan tonto como para pensar que incluso si mi padre y los ancianos ganan, nuestro clan no se derrumbará. ¿Ganar? ¿Qué hay para ganar? El clan. Su respuesta fue inmediata. Hinata tiene seguidores de miembros de la rama y eventualmente ella hará un movimiento o mi padre aprenderá y actuará. De cualquier manera, la gente asociada con la rama principal, gente como yo, perderá. ¿Oh? Una ceja arqueada en pregunta, la curiosidad clara en su rostro. ¿Y cómo te imaginas eso? Incluso si los miembros de la rama no nos matan a todos, el propio clan colapsará sin ellos. De cualquier manera se debilitará, pero con los lobos apoyando a mi hermana no los afectará tanto. Ya veo, ¿estás tratando de decir que deseas apoyar a tu hermana? Sus ojos inmediatamente brillaron de rabia. ¡No! Prácticamente escupió. No me uniré a ella mientras destruye nuestro clan, la joven pareció desinflarse junto a él. Pero no puedo hacer nada para detenerla. ¿Por qué, entonces, deseaba hablar conmigo? Porque quiero salir. Puede que no sea capaz de detener nuestra caída, pero que me condene si mi hermana me derriba. Estás con los lobos y los lobos están aliados con Hinata. Supongo que podría hablar con ellos, eso no es lo que estoy pidiendo. Y lo que estás preguntando es. Ella vaciló por un segundo antes de condenar su orgullo y arrojarse al suelo ante él, postrándose a sus pies. Protección. Su voz estaba algo amortiguada por su posición, pero él la escuchó lo suficientemente bien. Pido protección debajo de ti, Naruto-sama. Parpadeó varias veces mientras procesaba lo que estaba diciendo. Eso había sido completamente inesperado. Aquí estaba él, preparado para cortarla para mantener en secreto las acciones de Hinata y ella estaba dispuesta a deshacerse de su orgullo por las más mínimas esperanzas de salvarse. No lo había visto venir, pero cuando una sonrisa se extendió por su rostro, una pequeña risa escapó de sus labios. Puede que nunca hubiera considerado que esto sucediera, pero ciertamente no estaba dispuesto a dejar que esta oportunidad se le escapara de los dedos. Al moverse del banco, tenía suficiente espacio para agacharse sobre ella. Tomando su mejilla con una mano, llevó su rostro para mirar el suyo. ¿Tienes idea de lo que estás preguntando? Cuestionó. ¿Realmente comprendes lo que estás haciendo? Ese sí, Naruto-sama, sé lo que estoy preguntando y en qué posición me estoy poniendo, pero no tengo otra opción. No sobreviviré por mi cuenta y la única manera de vivir con el Hyuga sería esperar que me perdonaran el tiempo suficiente para suplicar a los pies de mi hermana. Preferiría tener la opción de comprometerme con otro antes que ser forzado a tomar tal posición. Admirable, supuso. Bastante inútil para ella al final, pero ¿quién era él para quejarse? Con las dos hijas del jefe del clan, los Hyuga ya eran tan buenos como los suyos. No es que no lo estuvieran ya, pero esto solo lo garantizaba más. Pensó brevemente en usarla para poner a más Hyuga de su lado antes de que las cosas llegaran a un punto crítico dentro del clan, pero decidió mejor. La gente sospechaba y eso no era bueno. No era el momento de que se descubriera el pequeño culto de Hinata, todavía no.
Simplemente la encerraría hasta que todo hubiera pasado y ella podría ser utilizada para apoyar el gobierno de Hinata o podría ser colocada en la posición de jefe para comandar el clan como él quisiera. De cualquier manera, tendría bajo su control al clan más poderoso de la aldea más próspera. Y eso no era algo que debiera tomarse como probable, especialmente cuando él era el daimyo de un país extranjero. Ese pensamiento hizo que frunciera el ceño. Definitivamente tendría que mantener su participación y la de los lobos en esto completamente en secreto. Lo último que necesitaba en este momento era que el daimyo de Inokuni pensara que estaba tratando de tomar el control de su aldea oculta. El hombre estaría comprensiblemente nervioso si supiera que otro daimyo, incluso uno aliado, tenía algún tipo de control sobre un gran grupo de guerreros que habían jurado a su país. Parecería demasiado como si estuviera tratando de usar su alianza para tomar a Inokuni como suyo. No es una conclusión difícil a la que llegar cuando su ascensión al estado de daimyo fue exactamente por los mismos medios. Pero ese era un asunto en el que trabajar más tarde, no permitiría que se le pasara esta oportunidad. Y sí, al final, tenía que abandonarla para mantener el resto de sus planes. Que así fuera, no era como si su hermana ya no fuera suya y, a través de ella, el propio clan. No, esto era solo un seguro adicional, una oportunidad adicional, y detestaba prescindir ahora que se lo habían presentado. Muy bien. Finalmente habló. ¿Vas a asistir a la academia, no? Yo soy. Ella asintió tanto como pudo cuando él sostuvo su barbilla en su mano. Mañana enviaré a alguien para que te recoja después, para que podamos hablar más sobre esto, los conocerás por mi faja. Síguelos, pero no te acerques hasta que te indiquen que te unas a ellos, ¿entendido? Perfectamente, Naruto-sama. Haré lo que me ordenes. Era obvio que le dolía decir esas palabras, pero eso trajo una sonrisa a sus labios. Ella pudo haber lastimado a Hinata en algún momento, pero él realmente no tenía nada en su contra. El hecho de que sus acciones solidificaran la lealtad de la ex heredera hacia él ya era un punto a su favor. También había algo que decir acerca de un miembro de la rama principal orgulloso que se rindió completamente a su voluntad. El lobo dentro de él estaba complacido. Ven, ponte de pie, es hora de que regresemos a la presencia de tu padre. Se puso de pie, empujándola hacia arriba con la mano que aún le tomaba la barbilla. Le hemos dejado tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos. Sí, Naruto-sama. Ella se estaba sometiendo ahora, sabiendo que tenía que confiar en él para escapar del destino de su clan, pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que no pudiera rendirse más? ¿En qué momento todo su ser gritaría de angustia por su falta de orgullo y la obligaría a actuar contra él? ¿Cuándo estuvo a salvo? ¿Cuánto antes? Sonriendo, miró hacia abajo y la vio parada allí, con los ojos en el suelo, esperando a que él tomara la iniciativa. Como una serpiente lista para atacar, un lobo listo para abalanzarse, ofreció su tiempo. Ahora estaba intimidada por la necesidad y el miedo, pero no duraría para siempre. Si era honesto, estaba deseando que llegara el momento en que ella no pudiera aguantar más y arremetió contra él. De hecho, no podía esperar. Quizás las cosas se habían puesto un poco más interesantes aquí en Konoha. Continuará.